Buenas, buenas. Arrancamos otro episodio acá en el Detrás de las Partituras con un invitado especial, Pablo Buniac. Bienvenido. Hola, hola, Yelén. Y dijiste muy bien mi apellido, Buniac. Sí, Ay, pues qué todos bueno. dicen, no sé por qué dicen Buniac, pero se dice Buniac. Eso. Así que feliz de por fin conocerte. Ay, gracias. Estoy entusiasmada porque sos el primer invitado justamente que viene a hablar de la voz y vamos a hablar de la voz saludable, nuestro primer instrumento, diría yo. Así que para quienes no te conocen, quisiera hacerte la pregunta inaugural, ¿quién es y qué hace Pablo Buniac? Lo primero que recuerdo haber hecho en la vida es cantar. Ay. Digamos, de los primeros recuerdos que tengo es a los 2 años. Vos seguro no habías nacido, pero había los discos de vinilo que ahora otra vez están. Yo sabía poner los discos en un tocadiscos antiguo y, y bailaba y daba vueltas y cantaba y cantaba. Eso es lo que primero recuerdo. Y siento que toda la vida quise cantar. Con los años estudié música, me puse a estudiar piano, me apasioné por la música y bueno, y después de un intento fallido de 5 años de estudiar abogacía, cuando hubo que elegir carrera, ¿Y eso? dije, sí, pues, viste, que cuando uno termina la secundaria, ¿y qué sigo? ¿Qué sigo? Y los papás, no, pero de la música no vas a vivir, otra cosa, otra cosa. Empecé abogacía, 5 años estudié yendo de una universidad a otra porque me cambiaba, porque la estatal, porque la privada. Y finalmente, a mis 20 y pico, dije, no, no puedo más. Y continué con la música y ya me metí más en teatro musical y en aprender otro tipo de cosas más con el cuerpo Ujú. y a trabajar. Ya empecé a cantar más profesionalmente a partir de que empecé a estudiar ya en forma, ¿no? Me empecé a dedicar de lleno a eso. Así que bueno, y la vida me trajo a México. En realidad la vida no, yo elegí venir a México. Como viste, los argentinos queremos Es siempre que ir. eso iba a decir, tenés tonada argentina, no mexicana, entonces somos Lo que pasa compatriotas. es que ahora, como estoy con una argentina, mi chip dice, hay que hablar argentino. Entonces ya no pronuncio las S, ya estoy como en un café de Avenida Corrientes, de Buenos Aires. Así Qué que, hermoso. pero vivo en México hace 23 años. Bastante. Sí. Bien. Con todo este contexto, quiero que me digas qué significa para vos ser cantante. Uy, ser cantante es, yo creo que conectar con la vida de uno. O sea, no se puede ser cantante si uno no hace un camino de introspección. O sea, seguramente hay gente que lo hará y habrá cantantes que no lo harán, pero siento que al menos me ha pasado en mi experiencia como cantante que que me ha costado mucho llegar al centro de lo que soy y poder ser genuino y honesto con mi canto. Creo que es un camino que nos toma toda la vida y que estoy apenas aprendiendo a entender, a esa observación personal, a ver cuáles son mis resistencias, cuáles son mis ideas preconcebidas de lo que es el acto de cantar, lo que el otro quiere escuchar, lo que quiero mostrar, lo que quiero impactar. Y hace un tiempo que estoy en lo que quiero decir, más que en eso. Qué Más que, interesante. sí, sí. Eh, Siento que sí, que es como la vida misma, ¿no? Te presenta el hecho escénico, te presenta un panorama de cosas que tienen que ver con nuestra propia vida. Y si yo no soy capaz de observarme y decir, a ver, ¿por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? ¿Con qué intención? Entonces, no sé si te respondí claramente, pero Sí, bueno, es que estaba siento- pensando sí, que qué difícil es ser genuino y honesto con uno mismo y que esa honestidad sea coherente con nuestros actos, con nuestros deseos y con nuestro pensamiento, y más aún contextualizado en un instrumento que está habitando dentro nuestro. totalmente, totalmente. Yo creo que es el instrumento que menos puede mentir, porque la voz es
sí que es el reflejo del alma. O sea, una Absolutamente. persona, yo creo que cualquier persona cuando está en el escenario, haga lo que haga, toque un instrumento, actúe, cante, eh, o sea, está desnuda delante de la gente, aunque no lo sepa. Yo creo que el público ve todo, capta todo, pero un cantante, el tema es que la voz vamos a moldearse según lo que piense, según la idea que se me cruzó en un cierto momento, según los miedos, según todo esto, las ideas preconcebidas. Eso tiene un efecto instantáneo en la voz. O sea, em, claro que podría la gente no darse cuenta, pero yo como cantante sí me doy cuenta. Sí me doy cuenta Absolutamente. cuando ese momento de que se logra el acto comunicativo, que a lo mejor en un concierto sucede en un momentito nada más, ¿no? Pero bueno, sucede, ¿no? Y se siente cuando uno deja de estar preocupado por impactar, por mostrar. Y ahí en el acto de comunicativo que decís, pienso en los factores elementales que tenemos que tener, que es el emisor, el mensaje y el receptor. Y que eso tiene que estar Algo en tan, conjunción. totalmente. Y algo tan simple, ¿no? Que pareciera, pues sí, hay un mensaje. Yo con los músicos trabajo mucho con instrumentistas. eh, Y esta idea de la intención de comunicar no está en muchos músicos e instrumentistas, porque es muy No, fácil evadirse en el instrumento y en la partitura y en el director, pero cuando existe esa intención genuina, es impresionante cómo se reorganiza el sonido, la ejecución. Es tan diferente y en el canto, bueno, es muy notorio, muy notorio. Y Y también algo que siento súper importante, que es, sí, la intención de comunicar, pero el estar también uno, ¿no? Esta capacidad de la mente de poder estar en varios momentos, en varias cosas, no al mismo tiempo, pero muy intermitentemente, ¿no? Porque hay alguien del público que me llamó la atención, hay una tos de acá, alguien que le veo mala cara, la luz que no sé qué, pero al mismo tiempo puedo poner atención a cómo estoy, cómo lo estoy haciendo, cuál es mi intención de comunicar y sobre todo estar en la música. Parece una obviedad también, pero estar en la música, en, en algo que a lo mejor no tengo claro cómo lo quiero comunicar, cuál es el mensaje. Por ejemplo, un violinista, ¿qué quiere comunicar? Y él tendrá que hacer ese trabajo de pensar qué hay en esa música que él quiere contar, ¿no? Pero la música en sí es un mensaje. Y si eso te iba tengo a en decir. claro esta El mensaje artístico radica en esa conexión con el sonido. con el sonido, exacto. Pero esa conexión profunda, ¿no? Ok, estoy acá en la música y es una hermosa forma también de estar en el presente, que, Sí. que, que tan mal nos juega cuando tenemos ansiedad, miedo escénico o displacer escénico, ¿no? Sí. Comentando detrás de bambalinas que estábamos comentando. Sí, claro que sí, Sí. hay un montón de cositas que suceden. La magia de las mariposas. Un cuento simple, práctico y didáctico para abordar el miedo escénico en las primeras infancias. La magia de las mariposas, por Ayelen Correa. Disponible en Amazon. El displacer escénico se vive a través de varias cuestiones. Uno son los síntomas físicos. Creo que para que la voz esté en un estado saludable, necesitamos varias realidades que estén atendidas, me parece, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto mantener una voz en buen estado y en movimiento, que brille, que se luzca? ¿Qué son esas capas que no se ven dentro de ese displacer que puede o no estar sucediendo y que la voz te pone como en un estado de alerta? No estoy al 100. Claro, lo que pasa es que al momento de estar emitiendo, cuando uno está emitiendo sonido, está haciendo fonación, Ujú. eh, y los pensamientos están cruzando al mismo tiempo,
el pensamiento nos puede llevar a lugares tremendos. Yo lo que aprendí como cantante yo es que el hecho de estar, de que cruce un pensamiento uy, eh, no sé, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, me pasó en la pandemia. Después que había pasado, ni siquiera había pasado la pandemia, pero empezaban a permitir hacer como pequeños eventitos. Y, y me acuerdo que estaba en un lugar, iba a empezar a cantar, hacía mucho que no cantaba y no sabía cómo, no tenía idea del público que iba a ver, de cómo iban a estar. Entonces yo salgo, claro, todos con tapabocas, viste que uno en el escenario percibe todo, algo muy raro en el público. Y yo empecé a trastabillar desde el inicio, porque nada tenía que ver con lo que yo había pensado que iba a sentir. Y ahí me di cuenta que la mente es tremenda, pero que uno tiene la capacidad de redirigirla, ¿no? O sea, no podemos elegir los pensamientos, pero sí podemos elegir no alimentarlos. Entonces yo en ese momento y estando en escena, me acuerdo que pensé, no me puedo dar el lujo de dudar. Y ahí dirigí toda mi energía a la música, al momento, a conectar con la gente, a hacer un momento agradable, a que conversáramos entre todos de algún modo. Em, y creo que sí, que la voz es demasiado vulnerable a todos los fenómenos, no solo el pensamiento, que es algo, tengo un pensamiento de, ay, no se escucha bien, ay, y ya algo falla, pero todo lo que puede estar dentro de nuestro control psicofísicamente y todo lo que puede estar fuera de nuestro control, ¿no? Como por Sí, ejemplo un mal monitoreo, no tener, no escucharme, ya me modifica como canto, totalmente. Y absolutamente. y ahí también Y tengo otra anécdota que después te cuento. ahí, y pensaba en esto de qué elementos, ahí estamos también hablando del estado físico, mental y emocional en escena, pero digo, todos usamos la voz en mayor o menor medida, por más de que incluso no seamos cantantes, pero también lo podemos vivir, me quedé afónica, difónico, o soy profe y uso mucho la voz. Estamos cantando, gritando, enojándonos y estrangulamos y gestionamos, nos relajamos, le decimos, bueno, vení para acá, sentate, quédate tranquilo, pero en realidad está todo estrujado. Y pensaba, ¿cómo se logra mantener esa salud que estamos hablando? Abajo del escenario artístico y en el escenario de la vida misma, y cómo logramos evitar esto, la ausencia del sonido fonatorio, es decir, quedarme afónico, difónico en el camino de todos los días. Uy, esa es una gran pregunta. Lo que pasa es que cuando alguien toca un instrumento, sí, está muy claro que, ok, este es el instrumento, pero mi cuerpo es el primer instrumento. Pero parecía que la voz no tanto, porque todo el mecanismo fonatorio, sobre todo la musculatura de la laringe, intrínseca, extrínseca, no tenemos un contacto muy directo, no tenemos percepción. Entonces, si yo toco el violín 8 horas, ok, empiezo a sentir un dolor en el hombro, me doy cuenta, lo veo, lo percibo. En cambio, la voz es tan difícil de darnos cuenta, solo nos damos cuenta cuando perdemos la voz, cuando sentimos fatiga, pero no tenemos que olvidar esto, que la voz es parte de un sistema mucho más amplio. Entonces, necesito una enorme dosis de curiosidad, que me lleve a observarme, que me lleve a, ok, ¿cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué está haciendo el resto de mi sistema? Porque Alexander, ahora que hablamos de un poco de Alexander, nomás decirte que Alexander era un actor que se Ujú. quedaba sin voz. Entonces él descubre esta relación entre la pérdida de la voz y todo lo que él hacía físicamente. O sea, no solamente
No es que él percibía algo que hacía en la voz. Él se quedaba sin voz y decía, ¿cómo puede ser que cada vez que actúo pierdo la voz? ¿Qué hago? Y él descubre un montón de patrones de tensión, de colapso, cosas que hacía eh, que lo quitaban del equilibrio, ¿no? Entonces, em, empezar a concebir el acto de hablar, de cantar, de dar clases, eh, como algo más global y que involucra a la totalidad, yo creo que es un primer paso. Darnos cuenta, sí, cómo estoy. En Alexander no hablamos demasiado de la emoción, Ujú. porque Alexander decidió dirigir su atención a otra cosa, pero él dice, somos una unidad psicofísica Sí. indivisible. Entonces, todo lo que pase emocionalmente va a tener un efecto en el cuerpo y todo lo que pase en el cuerpo va a tener un efecto en la emoción o en el pensamiento. Entonces, estar en nosotros, entender cómo funciona la voz también, saber que, por supuesto, que hay mucho de técnica, mucho de entrenamiento, mucho de saber cómo se maneja esto y cómo yo puedo controlarlo, puedes llevar a evitar dañarme, ¿no? Y también algo que pasa cuando uno está en actividades nos consume mucho tiempo o porque nos apasiona y viste el estado de flow nunca me sé el apellido, es tan complejo de este psicólogo, tiene un apellido complejísimo, pero que fue el que acuña el concepto de flow, que es esto de que cuando uno está en una actividad que disfruta demasiado, pierde la noción del tiempo y el espacio, ¿no? Y que eso es maravilloso, porque me olvidé dónde estoy, me olvidé cuántas horas pasaron, pero estoy disfrutando tanto. Y a veces, cuando somos muy apasionados por nuestra profesión, nos pasamos horas o cantando, o dando clases, o tocando un instrumento, ¿no? Sí. Y no nos damos Ese- cuenta de ese sobreuso. exactamente, Y sí, te voy a decir dos cosas. sí. Venías diciendo todo esto, Pablo, y la primera que me recordé fue en la época donde daba muchos años, muchas horas de clase en Argentina y me quedaba sin voz, literalmente afónica, día por medio. Claro, profe de maternal, jardín y primaria, que queremos Uy, decir muchas horas, estamos hablando muchas horas y muchos chicos, ¿no? claro, Para el contexto, ¿no? mucha alta demanda vocal. Sí, y esto es lo que te iba a decir, que el estado de ciclotimia, de movimiento, de tratar de que no se te mate el travieso, tratar de atender y cantarle y enseñarle al que está súper interesado de la canción, el otro que se está por matar con el palo de percusión y así con, bueno, mínimo 30, 32 de 3 4 años. Claro, Entonces, cantar, cantar, cantar. Y me pasaba esto, que yo iba a la fonoaudióloga, siempre atendí mi voz, porque estás muchas horas cantando, y, pasás del canto al grito en 2 minutos para evitar que el de atrás no se mate. claro, Entonces, ahí es donde yo decía, no doy más, no doy más. Literalmente no daba más, estaba pasándome al burnout absoluto, y de un día para el otro me quedé sin voz. Mis cuerdas no fonaban. Nada. Voy de urgencia a la fonoaudióloga y me dice, estás espléndida, no tenés nada. Ese era el más claro ejemplo de que no estaba escuchando a mi cuerpo, de que yo hacía rato que no quería ir más a esa escuela. claro, Y fue el claro. hecho de presentar la renuncia y que mi voz vuelva. Volvió. Sí, 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 Por claro, eso me parece alucinante esto que dijiste al inicio, la honestidad y la transparencia con la que nos tenemos que vincular con la voz porque es claro. nuestro mayor instrumento de comunicación. Sí, y vos sabés que en el tema cuando se habla del miedo escénico, eh, sucede algo con la voz muy interesante que se llama el track vocal. No sé si lo habías oído. No, El me track encanta que me vocal, cuentes. sí, el track vocal es como esta sintomatología Ujú. que uno siente cuando
nos da miedo el escenario, que sudamos, palpitaciones, la boca seca, tensión muscular. Bueno, pero el tract vocal es toda esta sintomatología en la musculatura de la garganta, ¿no? Es como se cierra, como si se cerrara la laringe y no hay forma de producir sonido. Nada. Le pasa a gente que ha tenido un susto muy grande, ¿no? No pueden hablar. Nos pasa cuando estamos muy angustiados que decimos, no puedo, tengo un nudo en la O mucho garganta. enojo, porque yo estaba indignada, Sí, 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 sí. Sí, también. que estaba pasada, que no pueden haber tantos niños en un mismo aula. Es ilegal. Con Entonces yo una estaba, persona, claro, yo estaba indignada. Y a mí se me iba de la sala la maestra auxiliar que se tenía que quedar conmigo. Y la señorita era su media hora libre, pero claro, yo estaba desbordada, ya lo había comunicado y estaba en claro, estado de agobio que claro, había que salir a poner en palabras todo ese agobio y literalmente la ausencia de esas palabras hicieron la ausencia de mi propio sonido. claro. Sí. Además de la demanda vocal que eso requiere, ¿no? Porque Sí, de por sí estar en una situación donde el nivel de volumen es alto y uno tiene que hablar por sobre ese nivel, mm, eso ya es un desgaste tremendo. Entonces, vos me preguntabas, la pregunta inicial era cómo esto de cómo nos llegar a esos puntos. exacto, Hay, por ejemplo, desde lo técnico, hay estrategias resonanciales en las exacto. que podemos generar mayor volumen con menor esfuerzo, ¿no? Y es la que usan muchos cantantes de ópera, muchos actores. Imagínate un actor que hace un personaje que está gritando toda la obra, se quedaría sin voz toda la obra. Bueno, sucede, ¿no? Y hay gente que a lo mejor no controla eso bien y no funciona, pero bueno, más allá de que hay esas estrategias, el hecho que la demanda vocal sea tan poderosa hace que finalmente la musculatura, como pasaría en cualquier situación, cualquier cosa en la que el cuerpo está involucrado, cuando hay un exceso o de movimientos repetitivos o de fijación muscular en extremo, o sea, si yo estoy todo el día sentado en la silla en la computadora, donde aparentemente con el cuerpo no hago nada, estoy en una fijación articular y muscular permanente. Sí. Entonces, al pararme ya no voy a poder caminar, voy a estar con dolor de espalda. Ciática, eh, Exactamente, exacto, sí, exacto. sí. Entonces, Me digamos, río para no llorar porque de hecho compré el escritorio elevable por esto que estás para estar diciendo, de pie, claro, claro, sí. porque la postura repetitiva hace mal. Exacto. Sí, y siempre lo recomendable es como romper con cualquier tipo de fijación, ¿no? Esto de estoy una hora en la computadora, ok, me paro a la hora, lo ideal es cada 20 minutos, Sí, 25. Esto es lo que se recomienda a nivel muscular, físico y a nivel, por ejemplo, visual. Ahora hasta los mismos oftalmólogos hablan de 20-20-20, que es cada 20 minutos mirar a 20 pies durante 20 segundos, ¿no? wow. Porque la musculatura de los ojos, de la refracción y todo, está fija, fija, fija en una distancia siempre igual. Entonces necesitamos como romper con eso y activar otro tipo de movimiento que evite estatificarme, ¿no? En algo. Exactamente. Sos músico clásico y cada vez que escuchas la palabra concierto, un escalofrío te atraviesa en todo el cuerpo. No voy a ser capaz, no estoy a la altura. ¿Qué dirán de mí? Son algunos de esos pensamientos que aparecen una y otra vez en tu mente. Quiero decirte que he creado un audio training gratuito para ayudarte con los síntomas de tu propio miedo escénico. Haz clic en el enlace y libera todo tu potencial. Me encanta esto que decís y quiero
poner arriba de la mesa, ¿qué rol ocupa la emoción en un instrumento que llevamos tan propio? O sea, la voz evidentemente está interrelacionada con lo que sentimos. Esto que el ejemplo que acabé de dar, un enojo que me quitó la voz. ¿Cómo dirías explícitamente que está vinculado y por qué? Me encantaría saber por qué. Yo cuando doy clases de canto, a mí me llama la atención. A veces tengo alumnos que son súper extrovertidos o que son actores o que están acostumbrados a hablar en público. Sin embargo, cantar genera una especie de pánico en muchos, ¿no? Esta cosa de comunicarme a través del canto, ya no digas de la voz hablada, de lo cantado. Y no sé, siempre tengo esa duda, trato de analizar qué es lo que sucede, por qué el canto me expone tanto más que otra actividad. No es lo que a mí me pasó, a mí nunca me pasó eso, nunca lo sentí así como cantante, pero sí lo veo en la gente que quiere cantar. Em, pero, o sea, la emoción, no digo que ocupe un rol, la emoción está, o sea, la emoción no, es imposible que no esté. Ujú. Entonces, eh, hace poco me pasó en un lugar que canté, ¿sabes que canté una canción argentina, Honrar la Vida? Ay, sí, Y que en nuestro ADN está esa canción, la escuchamos absolutamente. por mil autores, mil cantantes. Y me pasó que la canté acá en México. Nunca me había realmente emocionado esa canción. Me encanta lo que dice, me encanta la música, pero es raro que yo me emocione cantando. Y estaba cantando. Y no sé, conecté con esto que hablábamos al principio, de la música, de lo que está diciendo la letra, de lo que yo le quiero decir a la gente, que lo que es vivir, ¿no? Que no es solamente estar y permanecer y dejar pasar los días. Y conecté con esa emoción. Jamás me pasó de llorar a mares, pero a mares, ¿eh? Ya no era de que un poquito. Claro que imposible que la voz estuviera perfecta y pulcra, porque estaba afectada por toda esa emoción, eh, pero lo navegué muy bien. O sea, pensé que podría haber sido mucho peor. Entonces, yo creo que la emoción, en la gente hay gente que tiene muy buena voz y cuando en ellos está estas ideas no lo hago bien, no soy lo suficientemente bueno, no canto lo suficientemente bien, el juicio permanente, es muy complicado trabajar lo técnico, pero complicadísimo. Eh, es más, yo me siento totalmente inhabilitado para eso, porque yo Pablo, puedo... quisiera que Sí, demos, aunque sea tres ejemplos de sí. problemáticas concretas cuando este tipo de emociones genera una limitante. Vos dijiste el tema de la autoestima, o sea, que trae, ¿no? Esta complejidad psicológica, digamos, pero cuando la emoción imposibilita, ¿qué ejemplos de problemas has visto? Bueno, uno es la autoestima o el creo que no canto bien, no Mm, me gusta escucharme, o me han dicho toda la vida que soy un desastre como cantante, o viste que en la familia suele pasar, no sí. cantes, por favor, no cantes. Bueno, eh, o vaya a saber qué historia trae la persona en relación a eso. Tienen el deseo profundo de cantar, vienen a las clases, trabajamos de mil formas diferentes. Em, yo siempre, la manera de dar clases siempre es desde un lugar de mucha compasión, de mucho cuidado, de no presión, de no buscar un sonido que a mí me guste, sino de ver qué es lo que querés cambiar de tu voz, qué podemos buscar. Yo le doy herramientas, bueno, si querés tal color podemos hacer esto, si querés.
a partir de lo que sucede científicamente con los mecanismos laringeos y todo eso. Y, y sin embargo, cuando aparece ese fantasma de no puedo, ahí hay una especie de track vocal donde no sucede. Entonces, yo tuve que desarrollar o tengo que desarrollar estrategias que voy creando a medida que voy conociendo la personalidad del alumno sin necesidad de hacer terapia psicológica, que no es mi métier, digamos. Entonces, cuando la persona empieza a confiar en ese sonido y cuando yo le muestro estas, ok, ¿te acordás cómo hacías antes? O vamos a escuchar lo que hicimos en el pasado. Ah, sí, ahí empieza a crecer un poquito la confianza. Otra cosa que sucede, bueno, esto que te dije de la emoción, Ujú. gente que conecta demasiado con la emoción o porque la canción le recuerda algo o porque hay algo que conecta con la angustia, con la tristeza. Entonces, también es complejo desde lo técnico modificar eso. Em, y otra cosa que me estoy acordando, que tiene que ver con lo técnico. Lo técnico, no técnica vocal, lo técnico, el micrófono, el sonido, Mm, el monitoreo. Una de las cosas que pasa cuando cantamos con amplificación es que si yo no tengo un feedback lo suficientemente claro y potente, mi sistema va a intentar duplicar o triplicar la intensidad. Y eso no hay manera de controlarlo. Y pasa muchísimo en los conciertos, que los cantantes hacen prueba de sonido, está el sonido aparentemente perfecto, y cuando en algún momento del concierto el monitoreo empieza a fallar, no se escucha fuerte, bajó y uno puede pedir, pero a veces no te hacen caso, no te ven. mm. O Entonces, ahí, sale un acople y te sacó de tono. claro, bueno, lo que pasa en la voz es súper interesante porque al querer yo, en realidad es algo inconsciente, ¿eh? No es algo que yo me proponga hacer en mayor volumen. Al no escucharme, es como cuando estamos en un lugar con mucho ruido, mucha música, ¿no? Sí. Un boliche. Un O boliche, acá, un momento, una discoteca. una discoteca, una boate. Que no nos oímos. Entonces, Sí. bueno, entonces, estamos en un Ahí a los nivel de gritos. demanda tan alto? No hay forma de que yo diga, no voy a gritar, no voy a hablar fuerte, porque necesitamos, nuestro sistema necesita esa retroalimentación de escuchar, de yo escucharme, como sea. Entonces, Absolutamente. cuando falla algo de eso, empezamos a exceder los límites y ahí es donde viene el exceso de presión. Cuando hay un exceso de presión a nivel de la laringe, lo que sucede es que los pliegues vocales al rozar, ¿no? Cuando la fonación se produce por ese contacto de los pliegues vocales, esa vibración de los pliegues vocales. Si esa vibración y ese contacto al momento de emitir sonido es con mucha presión, entonces el contacto es como, ¿no? Yo puedo aplaudir así o puedo Darle con aplaudir todo. así y lo que estoy haciendo es dañarme, ¿no? Y lo que se llama, llamas en la logopedia o en la fonoaudiología, los fonotraumas se llaman, que son estos traumas relacionados a la fonación. Sí, que ahí Y, es y donde aparecen también los nódulos, ¿no? Esa semejante fuerza que hizo sí, como sí, una claro, protusión dentro del músculo y literalmente exacto, es una sí, sí, bolita que sale por tanto esfuerzo. por esfuerzo, por exceso de presión, por exceso de lo que se llama estrés de impacto, ¿no? El estrés de Sí, impacto, que debe existir un estrés de impacto, si no, no habría contacto, pero ese estrés de impacto, cuando hay mucha presión, se aumenta, entonces el golpe es mucho más fuerte.
Y a veces, bueno, casi nunca nos damos cuenta hasta que percibimos pues todo el malestar, ¿no? O la fatiga vocal, que es un poco Sí. lo que creo que le sucedía a Alexander, ¿no? Ujú. Al empezar él, en principio no tendría buenas estrategias resonanciales y al querer poner mayor esfuerzo, lo que hacía es generar mayor estrés de impacto y a lo mejor no llegó a producirse fonotraumas, pero sí exceso de fatiga, ¿no? Aprovecho esta pausa para contarte que si sos músico académico y los temblores, la sudoración y todos esos pensamientos rumiantes te impiden compartir con el mundo ese gran nivel que tenés, te cuento que el programa Lidera tu escenario emocional te ayudará a integrar gestión emocional, la visión artística y el liderazgo escénico del intérprete. Mentalidad, estrategia y acción para que logres compartir con el mundo ese nivel musical que sabes que llevas dentro. Más información en ayeldencorrea.com. Vos trabajás con técnica Alexander, y dentro del contexto de la voz, quisiera que nos cuentes cómo es que llevas esta herramienta tan importante que tiene que ver con la conciencia corporal, que es lo que mencionabas varias veces que trabaja y trabajó Alexander, metido, mezcladito en el día a día con la pedagogía dentro del ámbito del canto. Bien, me encanta esa pregunta. Pues yo lo primero que empecé a hacer, o sea, primero empecé a cantar, ¿no? Lo primero que hice, pero después lo siguiente fue dar clases de canto. Entonces ya hace más de 20 años que doy clases de canto y la técnica Alexander llegó más tarde. Cuando yo encontré la técnica, hay gente que llega a la técnica por problemas de dolores o postura, mala postura y quieren que la técnica le corrija esos problemas, que sí los corrige de manera indirecta, no es el Ujú. objetivo, pero cuando conozco la técnica y empiezo a practicarla, veo los beneficios que me daba a mi voz, ¿no? Entonces, yo automáticamente hice el link, yo quiero que mis clases tengan esto. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que formar como profesor de Alexander. Tuve que ir a Argentina, yo viví en México, fui 3 años, eh, 3 años y medio, y hoy por hoy no puedo imaginarme las clases donde no estén permeado de la técnica Alexander, porque la técnica te permite observar, la técnica Alexander te permite observar toda la totalidad, al menos visible, de lo que está pasando con la persona, qué está haciendo con su cuello, qué pasa con sus articulaciones, cómo está pisando, qué pasa con su mandíbula, qué hace Es- con los hombros. Sí, y las personas que tienen bruxismo, que se da tanto, pero tanto en este ámbito Claro, donde tenemos que totalmente, masticar el estado de pasividad, de tranquilidad, de lo exactamente. políticamente correcto. Se mastica, Sí, lo que no se verbaliza y se transfiere con el cuerpo se mastica y se ve tanto este exactamente. bruxismo. Es muy común en cantantes, no cantantes, público en general, sí, Sí. en todo el mundo. Entonces, la forma de dar clases mías siempre tiene que ver con eso. A veces hay gente que viene que no escuchó de la técnica Alexander y quieren aprender a cantar o mejorar su voz. Yo les cuento que siempre mi mirada es desde la técnica Alexander. Eh, a veces no trabajo directamente como una clase de Alexander, porque el trabajo de una clase de Alexander es muy diferente a una clase de canto, pero perfectamente se pueden combinar, ¿no? Unir, Entonces, claro. unir, sí. Entonces yo lo combino mucho y a mí me da muchas herramientas, ¿no? Como maestro de observación. Yo, mis maestros de canto, los que, muchos que he tenido, muchos, no voy a decir todos, pero la gran mayoría, siempre se enfocaban en el sonido. Ese sonido está bien, ese sonido está mal, ese sonido me gusta, ese sonido no me gusta, muy bien, ah, vas bien. Como decía Joe Estill, la creadora de Steel Voice Training, ella decía, toda la vida me dijeron qué sonido estaba bien, qué sonido estaba mal, pero nunca me dijeron qué tenía que hacer para que ese sonido estuviera bien, ¿no? Sí. Eh, pero nunca la mayoría de los maestros que tuve vio
más allá, ¿no? Ya no digas lo emocional, ver, ok, ¿qué estás haciendo con tu postura? ¿Qué estás haciendo con tus pies? ¿Qué pasa con tu tensión? ¿Qué pasa con tu cuello? ¿No? Alexander habló mucho de lo que sucede en el cuello. Este es un principio que después la ciencia lo corroboró. La conexión, todo lo que sucede a nivel del cuello repercute en el movimiento, repercute en la organización de los reflejos posturales, repercute en la voz, repercute en la respiración. Entonces, solamente buscar un sonido determinado pues me hace como obviar todo el resto y sobre todo enfocarme en el objetivo y Sí. no ver cómo es el proceso. O sea, cómo logro eso, a través de qué condiciones voy a lograr eso. Ok, si lo voy a lograr a fuerza de apretar desde todos lados, sí, pero si yo mantengo ese hábito de apretar, me voy a quedar sin voz, voy a traer problemas. Sí. Y pensaba también en las personas que todo el tiempo están diciendo, no me gusta mi voz, no me gusta cómo sueno, no me gusta cómo proyecto, no me gusta el cuerpo que tiene mi voz, no me gusta, no me gusta. Y esa rumiación interna de insatisfacción, Sí. eh, ¿cómo, cómo la trabajarías? Eh, Yo lo que he descubierto en mi propia práctica como cantante, la voz es como, es parte de nuestra imagen, autoimagen, y como tal debe trabajarse a nivel de, o sea, necesito oírme, necesito verme así como escénicamente, ¿no? Que uno odia verse, ay, no me veo porque odio verme en cámara, odio escucharme, odio. Porque siempre la percepción, y esto es un principio de Alexander, la percepción sensorial es contradictoria y a veces es poco confiable, ¿no? Lo que yo percibo de mí no tiene mucho que ver con lo que realmente sucede. Entonces me veo en un video y digo, ese no soy yo, esa voz no es mía, pero ahí es donde hay que hacer un trabajo de observarnos, de verlo desde fuera, de vernos en el espejo, de vernos en video, de escucharnos cantar de construir, ok, ¿qué es lo que no me gusta de mi voz? Me gusta que no tengo potencia, bueno, ¿cómo desde la técnica trabajar esa potencia? Eh, Porque a veces es no me gusta porque no nos gusta oírnos, pero es por este factor que no nos reconocemos Mm, al oírnos. Em, yo creo que es bueno hacer este trabajo de escuchar. Yo a veces, no siempre, pero a veces trabajo con micrófono, pero más que nada con alumnos que les cuesta muchísimo eh, escucharse a sí mismos, no les gusta su voz, eh, eh, quieren cantar, pero cuando se escuchan una grabación les da muchísima vergüenza. Entonces, ese es un trabajo, es un ejercicio de conocer. Ya una vez que la reconozco, esa es mi voz, claro. Pero lleva tiempo y lleva como, creo que tiene que estar revestida de mucha compasión y observarla como, en lugar de la odio, es, bueno, mira, a lo mejor hay partes que me pueden gustar de esto que estoy escuchando. Eh, Todo lo que sea técnico se puede trabajar, se puede entrenar. Yo creo que lo más complejo es todos estos pensamientos, esta autoimagen, no quiero cantar porque siempre me dijeron que no cantaba bien. La cantidad de veces que he tenido alumnos que me dicen, sí, quiero empezar a cantar, canto horrible, no, soy muy desafinado, no hubo, te puedo asegurar, no hubo una persona que haya venido con la que no haya podido afinar. Siempre me han tocado personas que en algún punto, salvo que haya alguien que tenga un problema realmente auditivo, en el mm, que no puede repetir, escucha una cosa y no puede repetir igual a lo que todos escuchamos. Pero en general, mucho de eso está revestido de vergüenza, de no lo hago bien, de sé que soy un desastre. Y claro, hay gente que lleva mucho más tiempo, pero también es un trabajo
ya entiendo, la voz, cuando nosotros hablamos, estamos utilizando un rango vocal muy, muy corto. Exacto. Y de golpe, entonces a nivel muscular, cuando empezamos a cantar, la gente que de verdad no ha cantado nunca y que no tiene idea de cómo se generan los sonidos, Ujú. eh, empieza poco a poco a entender, si yo hago esto internamente, genero ese sonido, y para tarararara, si quiero llegar ahí, hay algo que ya entiendo que tengo que hacer para llegar ahí. Entonces, en conocer el mecanismo también lleva tiempo con gente que Absolutamente. aparentemente es desentonada, ¿no? Absolutamente. Me contaste que escribiste al respecto de esto. ¿Qué hiciste? Sí, bueno, terminé la semana pasada por fin de escribir el libro porque Ujú. hacía mucho que yo quería escribir un libro que hablara de la voz y de la voz integrada a la técnica Alexander, ¿no? O la técnica Alexander integrada a la voz, por mi recorrido y porque no hay un gran vacío de literatura, no existen, hay muy poca literatura en inglés, muy poquitos libros, creo que hay uno o dos, y en español no hay nada, no hay información sobre lo que sucede con la técnica y la aplicación a la voz, siendo que la técnica nació por un problema vocal, pero que ahora en el mundo se usa para un montón de otras cosas. Eh, entonces decidí, como hace 3 años, empezar a escribir y esto que uno va postergando y me falta y no sé, y Es bueno, que lleva tiempo escribir. Quiero decir, yo estoy en la parte de la corrección y revisión del libro de ah, sintomatología del displacer escénico, que ya va a sí, salir, pero que lleva tiempo y cuando uno es sí, responsable, hace los sí, tamices necesarios para la corrección totalmente. narrativa. Sí, y cuando además uno es perfeccionista más que responsable, nunca está listo, ¿no? Pero entonces esto le Bienvenido faltaría, esto al no. club. Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora lo que aprendí también del libro es, si yo sigo así, no lo voy a escribir nunca más. No lo vas a publicar, Entonces, escribir seguro que sí, el tema es publicarlo. sí, lo que me pasó es que me fui de viaje por Sudamérica bastante largo y ahora me vuelvo a ir a Europa, entonces me quedaba un lapso de 2 meses Claro. y yo dije, tengo 2 meses para escribir el libro. Y, y como me dijo una amiga que acaba de escribir su libro, lo publicaron y todo, se lo publicó Urano, y también le dieron como poco tiempo para que lo escribiera, y me dijo, cuando Claro. sabes lo que querés decir, es muy fácil. Y dije, es verdad, yo tengo muy claro lo que quiero decir. Y empecé y me tomé la disciplina de sentarme y escribir, escribir, escribir sobre todo sobre la técnica Alexander en relación con la ciencia vocal, ¿no? Con la Ujú. vocología, que es esta palabra que tiene relativamente poco tiempo, 20 años, pero es como la ciencia de la voz, es el estudio sistemático de lo que ocurre en el fenómeno vocal de verdad, porque Ujú. en la fonoaudiología tienen ciertas materias de voz, pero sigue habiendo un espacio ahí de que no se sabe muy bien muchas cosas de cómo se produce la voz y qué hacen las diferentes estructuras. Entonces, en este libro estoy integrando todo esto, ya lo terminé de escribir, estoy como vos en el proceso de revisión y, y bueno, espero que pronto esté ya, Bueno, los invitamos si nos escuchan a alguna editorial que esté interesada y quiera ayudar a Pablo a publicar, por también nos viene supuesto, bien. están invitados. Sí, porque viste, ahora es un Eh, poco lo que pasa con el mercado de la música, sí, donde ya sí, no existen las disqueras, no. existen para determinados artistas, todo es de autogestión. Autogestión, sí, sí. Sí, Aparte, quiero decir, también al autogestionarnos, nos sí, respetamos en los tiempos de la creatividad, el diseño, la estructura, la permeabilidad y esto que estamos hablando, de los matices y los tamices al momento de, para mí escribir es ordenar las ideas que quiero decir de una sí. forma escrita para que el otro me pueda entender y que estas mismas ideas puedan perdurar. Entonces, creo que el acto de Bueno, vos sabés que escribir el tiene otro que día ver escuché, con la trascendencia más que nada. sí, ¿no? Puede ser, sí, sí, Sí. sí. El otro día escuché algo
tan interesante que decían, si para saber si alguien entiende algo o conoce algo de verdad, lo entiende, tiene que saber explicárselo a un niño de 5 años. Exacto. Y me pareció tan interesante porque creo que a veces damos por sentado que la gente ya conoce, que la gente sabe y Pablo, queremos como, eso es la pedagogía. Porque claro, hablar difícil, habla todo el mundo difícil, pero que totalmente. realmente pueda enseñar al otro es muy diferente el lapso que se genera y tiene que ver con la transmisión. Y ahí volvemos a la comunicación, porque es tan importante nuestra voz y escucharnos. Sí, Pablo, quiero hacerte la última invitación en esta entrevista maravillosa que la estoy pasando bomba, me yo encanta. también, yo también. Que nos digas, según Pablo Buniac, ¿cuáles serían los pilares esenciales para un cantante? Bueno, yo creo que el uno, el pilar uno, antes que nada, antes incluso que como cantante, yo creo que el deseo de observación. Tiene que haber un deseo de observación. Porque en todos los órdenes de la vida, si yo quiero mejorar el uso que hago de mí mismo, mental y físico, si yo no me observo, jamás voy a reconocer lo que estoy haciendo, no me voy a dar cuenta de lo que hago. Y en el canto, si yo no tengo ese espíritu de observación y de investigación, difícilmente pueda descubrir cómo lograr ciertas cosas, descubrir cosas que me están dañando a nivel vocal. Entonces, ese deseo de observar, en primer lugar. Después yo creo que tiene que haber un entrenamiento en muchos órdenes, ni que hablar físico, me refiero a lo técnico, entrenamiento técnico, porque finalmente cuando queremos cantar necesitamos modificar condiciones que están en nuestro cuerpo, condiciones de alargamiento, de tensión, de tono muscular. Y esas condiciones, si yo necesito cambiarlas porque voy a cantar y voy a ser cantante, eso lleva tiempo, no se va a modificar la condición en un día que cante a la semana. Entonces requiere un entrenamiento y el entrenamiento además también tiene que ser psicológico eh, o emocional, como quieras llamarlo. Yo creo que uno tiene que entrenarse, el cantante debe entrenar su frustración. Uf, la Eh, tolerancia a la frustración, sí, qué sí, concepto. porque siempre, más allá que sea un cantante profesional o no, o alguien que solo quiere cantar, siempre va a haber subidas, bajadas, pausas, estancamientos, precipicios. Y si no soy capaz de estar entrenado con esa frustración, con ese nivel de frustración de decir, bueno, hoy me salió horrible, qué sé yo, ya no pasa nada. Sí, yo lo que le digo mucho a mis alumnos, porque a veces vienen a la clase como con tanta ceremoniosidad y tanta cosa, sacralidad, y yo les digo, tranquilo, este es el laboratorio. O Claro, sea, si estuviéramos operando un cerebro, hoy, bueno, ahí no nos podemos equivocar, pero acá, o sea, cantar, que te salió un gallo porque o sea, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, eso es un entrenamiento de la vida, porque tiene que ver mucho con sí, las emociones y con la forma de ser de uno, ¿no? absoluto. Y creo que un último punto es esto que hablábamos de la intención de comunicar, ¿no? Bucear en ese punto. ¿Qué quiero comunicar? Si quiero comunicar destreza vocal o quiero comunicar eh, o de verdad quiero generar un acto comunicativo, ¿no? Porque Mm, finalmente, como decías al principio, hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor. Y aunque el receptor no, aparentemente no se está comunicando conmigo, está ahí presente y está escuchando y está con toda su atención en lo que yo le estoy contando y también está respondiendo a su forma, su cuerpo reacciona, sus emociones y yo no voy a poder comunicar en el otro algo que en mí no es cierto, ¿no? O sea, absoluto. si yo no estoy emocionado en lo que estoy cantando, el otro no va a percibir eso. Ujú. eh, Va a percibir seguramente una voz muy bonita,
y nada más, ¿no? Y creo que estamos llenos de cantantes o intérpretes que son muy atletas de la voz, pero no nos llegan o no emocionan o no sé qué pasa, pero no me emociona. A veces una voz no tan buena emociona más que una voz muy trabajada. Ujú. Entonces eso, observación, entrenamiento y deseo de comunicar. Pablo, fue un placer. Un Gracias por placer, Belén. No, disfruté es- un montón. me alegro. Creo que fue Gracias. mutuo y los que Gracias están por invitarme. acá detrás de las partituras estarán igual que nosotros, disfrutando de este momento, de esta charla de músicos, básicamente. Me parece espectacular haber podido hablar sobre la voz así, tan amenamente y tan cordialmente en una ida y vuelta hermoso. Gracias, Hermoso, pero eso Pablo. porque vos propicias eso. Eso también hay que hacerse cargo de eso. Gracias, Bueno, gracias. gracias. Gracias a vos. Pablo, ¿cómo te encuentran? Si quieren tomar clases con vos, si los que estén acá en España y tengan ganas de sumarse por ahí, que vas a venir acá cerquita de donde estamos, eh, Sí. ¿querés compartirlo? Bueno, no sé cuándo va a salir el podcast, yo creo que va a salir en unas cuantas semanas Ujú. al aire, pero voy a estar en España dando un curso del 22 al 25 en Zaragoza, presencial, pero igual trabajo mucho en línea, doy cursos en línea para cantantes y clases individuales también, presenciales en línea. Me encuentran fácilmente en Instagram, pablo.buniac, con B larga, B grande, UNIAK de kilo. Espe- Pablo.buniac, ahí me encuentran. Espectacular. Un placer enorme. Gracias, Igualmente Pablo, para mí, gracias a vos. y nos vemos. Hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. ¡Hasta la próxima!